la Secretaría de Educación Escolar, y luego nos encontramos ya con elementos que son modificaciones. Las divisiones serían las que están actualmente en vigencia. Luego nos encontramos allí como dependiente al CBIP, que estaría reemplazando a la agencia y la superintendencia de educación. Aquí nosotros consideramos de que la superintendencia no podría pertenecer realmente al CBIP. Las razones, la superintendencia cumple funciones de fiscalización. Por ende, no voy a estar en conjunto con la agencia que es la encargada de dar por la calidad de la educación. Dos cosas distintas. Tal vez voy a transformar en una subdivisión con respecto a lo que está bajo el drenaje CBIP. Aparte de eso, esto vemos que su funcionalidad tiene un carácter centralista. No hay realmente, o como decirse, una bajada de parte de a través de los niveles regionales a niveles provinciales. Eso también trae una serie de problemas que nosotros debemos manejar desde el punto de vista legal. Es decir, leyes que están estatuidas y que hay que modificar, especialmente lo que es agencia, lo que es superintendencia. Si realmente va a existir la voluntad política, porque prácticamente estarían desapareciendo dentro de esta propuesta, estaría desapareciendo lo que es la agencia y superintendencia como figura. Estaría volviendo nuevamente la superintendencia como parte de lo que es subvención. Estaría esto dentro de las divisiones, hacia el cambio. Luego tenemos la Secretaría de Educación, que estaría cumpliendo aproximadamente las tareas que cumple el día de hoy: orientar, desarrollar y llevar las políticas de Estado en materia de educación en el contexto de las regiones. Provincial de Educación. Aquí nos detuvimos porque nos encontrábamos que por la situación que tuvo varias situaciones. Esa incorporación funcionarios van requerido. Es decir, significa entonces de que se tenía la Comisión de Educación complementando con personas externas y que pasaría a ser funcionarios del Ministerio. Es una visión. Estamos hablando en segundo lugar. Veíamos también que la creación de departamentos comunales de educación que estarían bajo el alero del Departamento Provincial de Educación, que se asemeja mucho a los departamentales que existían anteriormente, que se recuerda, antes del año 80. Y en resumen, considerábamos de que esta propuesta, poder llevarla, desarrollarla, es sumamente compleja. Perdón, le damos una bolita que está aquí. Por tanto, pensamos, ¿cierto?, como ejercicio por realizarlo, pero necesitamos bastante información, especialmente si lo vamos a adecuar
podemos contar y llevar a cabo instancias que requieren ¿cierto? un mayor estudio en torno a eso. Por tanto, ¿cierto? Perdón. Aquí lo que hablar la gente de la zona norte que quiera complementar. Vamos a contar un poco el contexto de trabajo del grupo. Nosotros partimos haciendo, ¿no es cierto?, lo que habíamos definido como tarea de grupo, pero en la mitad del camino nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo es inviable. Presentar un programa al ministerio, al ministro, donde se requiere un cambio de una serie de normativas, iba a significar que simplemente el ministro iba a guardar nuestra carpetita y iba a seguir trabajando con las municipalidades o con el colegio profesores que sí se ajustan más a lo que el ministerio o la propuesta presidencial trae. Por lo tanto, nosotros definimos efectivamente, como decía Víctor, que hay elementos ahí como la superintendencia que no podrían estar en el CPIP y que el CPIP debería ser por favor. el ente evaluador de los establecimientos para definir las políticas de capacitación de cada una de las escuelas y de la cabeza capacitaria y profesional, como ha sido su tarea histórica y que todo está allá. Bajando más allá, habíamos definido también que los funcionarios premios podrían estar incorporados a las corporaciones, sino que estarían, perdón, al ministerio, a las provinciales, sino debajo de nosotros, y esta nueva figura que está inventando la propuesta de gobierno no iría. Pero para nosotros lo más fundamental había que discutir aquí otros elementos que son re importantes para la reflexión que vamos a hacer. Nosotros tenemos que considerar elementos muy importantes como lo que es el cambio de la ley. Todo lo que nosotros estamos proponiendo desde la subsecretaría hacia abajo implica cambio de la ley y por lo tanto ese es un tema que hay que discutir en las provinciales. Y me ayudan si me olvido de algo. También, ¿no es cierto?, el rol y funciones de estas nuevas instituciones que se van a crear a partir de las provinciales, si se crean o no, definir los roles y funciones. También estamos de acuerdo que hay que discutir el tema de la subvención, porque tenemos lecturas distintas. Podemos pensar, en mi lectura personal y que también la discutimos, que no va a haber subvención, por lo tanto no necesitamos superintendencia. Pero por otro lado sabemos que los colegios particulares subvencionados sí van a continuar funcionando, por lo tanto sí necesitan una superintendencia. Entonces yo creo que antes de definir un cronograma o un esquema de cómo sería la estructura del ministerio, tenemos que definir otro elemento mucho más importante. Y eso nos llevó a nosotros a la siguiente conclusión: necesitamos seguir trabajando en esto. Y lamentablemente la asamblea se terminó, y por lo tanto la propuesta nuestra como zonal norte es que amerita que las zonales nos juntemos rápidamente y definamos un trabajo mucho más profundo, más estricto, y que realmente lleguemos con algo con más sustento a nuestras bases en la asamblea. Y a lo mejor eso implica también definir el programa que habíamos propuesto como comisión anoche. Iván. ¿Falta algo, chiquillos? Iván. Mabel, por favor. Micrófono, por favor. En lo concreto, porque la semana ya explicó algunas temáticas, pero hay algunas cuestiones que son súper concretas que nosotros discutíamos ahí y que tenían que ver con que en cualquier proceso de reflexión que nosotros orientemos, no podemos partir desde este organigrama, sino que de algunos elementos centrales. Hay que hacer la discusión respecto a cómo se señala el sistema. ¿Cuáles son los criterios que debemos definir y los que no estamos dispuestos a transar en materia de currículum? ¿Cuáles son los elementos que no debiésemos transar en materia de administración? ¿Cuáles son los elementos en materia de financiamiento? Desde esos tres tópicos nosotros podemos ya hacer la reflexión y hacer la síntesis para poder decir en cualquier esquema: sobre esto sí, sobre esto no transamos y esta la peleamos. El organigrama así puesto tal cual hoy día
de acuerdo a todo lo que nos han presentado, tiene muchas inviabilidades. Como bien decía Jimena, es necesario que orientemos la discusión, si no nos vamos a ir por el lado de los jefes. La discusión tiene que estar orientada en términos de, votemos acá y definamos. ¿Estamos de acuerdo, por ejemplo, con la lógica de la subvención? Porque hoy día en el proyecto de reforma, en el primer proyecto de ley, se habla del fin al lucro, pero el elemento central que sustenta el lucro, que es la subvención, no está cuestionado. Entonces, ¿cuál es la definición que nosotros tomamos respecto de eso? ¿Qué decimos nosotros respecto de la estructura? Porque ahí hablan de la incorporación de funcionarios. ¿Nosotros vamos a ir a definir quién entra y quién no entra? ¿O vamos a hacer una propuesta en términos de las funciones de administración? ¿Cuáles son las funciones administrativas para administrar los establecimientos educacionales y dónde deben estar? ¿A nivel provincial? ¿A nivel comunal? ¿Y cuáles son estas? Entonces, ¿pero queremos que estén acá o queremos que estén afuera? Y eso hay que definirlo. Entonces nosotros decíamos, aquí hay en 2 horas, en 3 horas, discutiendo para hacer una tarea, un organigrama no tenía ningún sentido. Por eso queremos pedir que rápidamente se haga el voto para que se hagan las zonales ya, porque aquí no terminamos de discutir el tema que era fundamental. Bien. ¿Sí? Súper de acuerdo con lo que tú dijiste, pero al inicio del día de la jornada, justamente se habló de la importancia que había una primera parte que era la fundamentación teórica y legal, ¿ya? Que nosotros tenemos insumo para eso, desde la definición de lo que es educación pública, que significa una modificación en la Ley General de Educación, ¿ya? Y todos los otros aspectos que significa, por ejemplo, la agencia, la superintendencia, que son leyes la ley SAC, que también a nosotros prácticamente que nos limita bastante como ministerio. Entonces, esa fue la idea, formar, acuesta a la nacional, súper bien, sería como la idea, pero había un trabajo ya que documentos que hemos elaborado, hay un documento del ministerio que nosotros elaboramos y que está más o menos como 3 años y que lo hemos ido modificando, lo hemos ido mejorando, ¿cierto? Y lógico que hay que enriquecerlo ahora con lo que nos estamos enfrentando, pero hay una fundamentación teórica y legal. Entonces, ¿cuál era lo que queríamos en esto a la comisión cuando conversó, que nos encomendó esta tarea? Era ver cómo iba a ser la estructura para de ahí dar un ordenamiento a todo lo que ya material tenemos que trasladar en lo que es la fundamentación, ¿ya? Entonces, este era el trabajo que había que hacer, era justamente, eso era una propuesta que fue la que presentó nuestro abogado, asesor, pero la idea era hacerlo tira, o sea, modificarlo, soñar un poco, proyectarnos, cómo implementarlo, porque tenemos que sacar cosas hoy, no hoy día, pero me refiero que en esta tarea a corto plazo, cosas concretas, porque ya hay un proyecto concreto del colegio de profesores, hay un proyecto concreto de las municipalidades, entonces eso es lo que hay que hacer ahora. Iván. Legitimos lo que hicimos porque necesariamente hicimos una jornada de reflexión y aquí hay puntos que necesariamente tienen que ser abordados. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? No. Por lo tanto, esa es la visión de nuestro grupo. Yo espero que se legitime como trabajo que hicimos, porque necesariamente nosotros entendemos que acá tiene que haber una, como bien decían unos colegas, antes de llegar a esto no le habíamos dado importancia al tema. Y sucede que acá salió como una cosa inmediata por hacer. ¿Ah? Entonces necesitamos reestructurarnos de forma tal de dar respuesta a lo que se nos pide. No piden que en 1 hora y media apurados estemos arreglando el organigrama que se nos viene encima. Bien, para combinar entonces el grupo, lo que escuché mi compañero es lo que concluimos y veíamos también de que
es fundamental ante todo tipo de proyecto, todo tipo de trabajo a desarrollar, es fundamental tener un conocimiento acabado de lo que es el marco conceptual del marco teórico. Si tenemos claros esto va a ser muy difícil que no podamos agregar todas las situaciones, simplemente cada uno de ellos tiene una serie de instancias de tipo financieras, de tipo jurídica, etcétera, etcétera. Así que pensamos que usted es un trabajo muy más fuerte y al principio, ¿cierto?, la jornada se dio de que habían también fechas determinadas, pero estamos viendo que son cosas muy inmediatas y muy imposibles. Por tanto, tenemos que hacer un trabajo mucho más fuerte, bien consolidado y que sea, como se ha señalado, ¿cierto?, aquí los compañeros, que sea algo viable. No solamente, como fue años atrás, el ministerio que soñábamos, ¿se acuerdan? Y nos quedamos en el puro sueño. Por tanto, esa es nuestra conclusión. Bien, ese es el trabajo de la comisión de la zonal del norte. Escuchemos los trabajos del resto de las zonales y después resolvemos. ¿Quién ahora contigo?